Buen día a todos, hermanos y amigos de la Iglesia de Cristo en Villa Pereira. Les agradezco en nombre de todos los miembros de la Iglesia de Cristo por siempre mirar los videos que subimos al canal de la Iglesia. Les agradezco de corazón por estar siempre ahí presente, mirando los videos, comentándolos, dándole like y compartiendo el material, principalmente para que la palabra de Dios sea proclamada a toda criatura. Y continuamos con la lectura del libro El Cristiano Victorioso. Y en esta ocasión nos toca leer el capítulo 5 del libro, titulado El Cristiano Victorioso y la Obediencia. Y leemos en Romanos capítulo 15, versículo 18, donde nos dice: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras. Romanos 15, 18. Cierta vez, cuando asistía a una clase de estudio de la Biblia, de pronto surgió el tema de la obediencia. Como sucede habitualmente en estos casos, alguien levantó la mano y arguyó: pero sucede que no somos salvados por la obediencia. Quien desee suscitar una viva discusión, basta que mencione el tema de la obediencia. Por razones ignotas ha surgido la idea de que la obediencia huele a legalismo y a salvación por las obras. Se considera que la obediencia a los padres es una actitud positiva y que la obediencia a las leyes nacionales constituye una necesidad. Pero la obediencia a Dios está coronada por una nube de legalismo. Cuando el cristiano victorioso habla de la obediencia, no se refiere a cómo uno se salva, sino a cómo vive una persona salvada. En última instancia, la obediencia es la prueba indicadora de si alguien tiene el Espíritu Santo que obra en su vida. Mateo 7, 16 y versículo 20. El cristiano victorioso debe entender claramente el significado y la finalidad de la obediencia. El propósito de los dos capítulos que siguen es: número 1. Disipar la confusión relativa a la relación existente entre el cristiano y la auténtica obediencia. Número 2. Demostrar que la vida santificada, es decir, la vida victoriosa, es una vida de auténtica obediencia. Número 3. Explicar el significado de vivir con Jesús. Adán y Eva no fueron expulsados del Edén porque no amaran a Dios, sino porque desobedecieron su mandato. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ocurre primero? ¿La desobediencia o la pérdida del amor? En el caso de Adán y Eva, fue su desobediencia lo que produjo el colapso de su amor. Recuerdo haber cometido diversas locuras durante mi lejana juventud. Amaba a mis padres, pero pensaba que tenía derecho a experimentar con mis propias ideas. Esperaba que me comprendieran y que no se disgustaran demasiado. Si no los hubiera amado, no me habría importado si se enojaban o no. Adán y Eva esperaban que Dios no se enfadara con ellos si se les antojaba experimentar con la fruta prohibida. Amaban tanto a Dios que cuando el diablo les prometió que serían como Dios si comían la fruta, cedieron a la tentación. Ganar la victoria requiere amor y obediencia. Las tentaciones, la falta de discernimiento y la inmadurez pueden empañar el juicio. Por lo tanto, cuando la tentación adquiere ribetes abrumadores, el compromiso con la obediencia resulta sumamente fortalecedor. Además, cuando obedecemos, nuestro amor permanece constante y genuino. El amor y la obediencia deben mantenerse mancomunados si intentamos ser cristianos victoriosos. Si profundizamos algo más en esta explicación, descubrimos que todos hemos pecado y por lo tanto necesitamos un Salvador. Esto suscita la siguiente pregunta: ¿qué tiene mayor importancia para la redención del ser humano? ¿Establecer el amor o restablecer la obediencia? La respuesta obvia es que el amor y la obediencia son inseparables. Porque el amor no puede existir si no se lo expresa en obediencia. Y porque tampoco podemos manifestar obediencia despojada de amor. Nos apresuramos a calificar el sustantivo obediencia con el adjetivo verdadera, por la sencilla razón de que es posible causar la impresión de ser obediente exteriormente
y sin embargo ser rebelde y traidor íntimamente. Ejemplificaremos lo que acabamos de expresar mediante una breve anécdota. Una madre ordenó a su hijo que se sentara, pero el chico negó pertinazmente a obedecer. La madre lo conminó a sentarse so pena de sufrir un castigo. El niño dijo: está bien, me sentaré, pero por dentro todavía seguiré parado. La Biblia enseña que la gente repara en la apariencia externa, pero Dios mira el corazón, es decir, lo que hay en la mente. 1 Samuel 16:7. En vista del carácter incuestionable de lo que antecede, debe entenderse la obediencia como actitud que antecede al acto. En el próximo capítulo trataremos este concepto con mayor amplitud. Había pensado que la desobediencia obstinada es imperdonable. ¿Por qué? Porque si Dios la tolerara, el resultado sería desorden y confusión absolutos. Entonces, Dios no soporta la rebelión e invita a la gente al arrepentimiento. Pero la Biblia dice: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Génesis 6:3. Para comprender el plan de salvación, debemos aceptar que la desobediencia es la causa del problema. Es la raíz de todos los pecados y sufrimientos. El objetivo de la salvación es extirpar esta raíz del pecado y restaurarnos a nuestro destino original, que era una vida de obediencia. La obediencia era la condición establecida por Dios para vivir en el Edén, Génesis 2:17, y sigue siendo la característica fundamental de los que vivirán en la tierra renovada. Dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. En versiones más recientes de la Biblia, la frase lavan sus ropas se ha reemplazado por lo que realmente significa: guardan sus mandamientos. Algunos cristianos enseñan que el Antiguo Testamento exige obediencia, pero que el Nuevo Testamento solo requiere fe, lo cual es incorrecto. La obediencia es un tema dominante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenga la bondad de leer atentamente los pasajes bíblicos que siguen, de los cuales hay muchos más. Hechos, capítulo 5, verso 29. Debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Hechos 5:32. Se da el Espíritu Santo a las personas obedientes. Romanos 15:18. El apóstol Pablo enseña que se le encargó que convirtiera a los gentiles en personas obedientes. Santiago 1:22. Se nos llama a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. 1 Pedro 1:2. La santificación producida por el Espíritu Santo nos llevó a la obediencia. 1 Pedro 1:14 y 15. El apóstol Pedro nos invita a desechar nuestra vida antigua y en cambio ser obedientes. Éxodo 19:5. La obediencia transformaría a Israel en un pueblo especial. Jeremías 7:23. Somos pueblo de Dios únicamente si le obedecemos. El Antiguo y el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, describen la relación existente entre la redención y la obediencia. El Calvario y el cielo mismo dan testimonio de que lo primero y lo último que Dios nos pide es sencillamente una obediencia universal e inalterable. A pesar del énfasis que la Biblia pone en la obediencia, hay quienes discuten acerca de cuánto una persona puede desobedecer y todavía ser salvada. El ejemplo aducido con más frecuencia para justificar ciertas malas acciones es la vida de David en el Antiguo Testamento. Estas personas no vacilan en decir que David era un hombre en conformidad con el corazón de Dios. Por lo tanto, arguyen, era imposible que obrara mal. Si la Biblia dice que lo hizo, entonces estaba bien que lo hiciera. Pero cuando David adulteró con Betsabé y luego hizo asesinar a su marido, ¿podría decirse que Dios se sintió complacido? Cuando se quitó la ropa y danzó desnudo delante del arca, ¿estaba dándonos un ejemplo digno de imitarse? David no demoraba en arrepentirse de sus pecados. Sus confesiones a Dios constituyen algunos de los salmos más hermosos de la Biblia. David era un hombre según el corazón de Dios, no por sus pecados, sino por su arrepentimiento. Aunque el Evangelio hace provisión para la desobediencia, la salvación no se refiere al arte de desobedecer sin experimentar castigo.
sino a la forma de ser restaurados y de mantener una relación de obediencia con Dios. La obediencia constituye una característica de quienes aman a Dios y es una marca propia del cristiano auténtico. 1 Pedro 1:22. Quien afirma amar a Jesús y sin embargo continúa a sabiendas desobedeciendo la voluntad de Dios, no dice la verdad. Leemos en 1 Juan 2:4. El que afirma lo conozco, pero no obedece a sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Este texto no dice que la persona que desobedece voluntariamente está mal informada o levemente confundida. Dios dice lisa y llanamente que está mintiendo. En 1 Juan 3:18 expresa que debemos demostrar nuestro amor a Dios por nuestro estilo de vida, y 1 Juan 5:3 añade: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. En 1 Juan 2:4 no dice que la persona que desobedece intencionalmente está mal informada o levemente confundida. Dice lisa y llanamente que está mintiendo. En 1 Juan 3:18 explica que debemos demostrar nuestro amor a Dios mediante nuestro estilo de vida. Y en 1 Juan 5:3 se añade: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Alguien que anhela hacer la voluntad de Dios corre el riesgo de convertirse en fanático. ¿Puede una persona extralimitarse en su obediencia a Dios? Únicamente si cree que Dios espera demasiado de ella. Un fanático es alguien que obedece selectivamente. Es obediente, pero en lo que atañe a un sector en particular. En ocasiones creamos nuestras propias reglas o bien añadimos algo a los mandamientos de Dios. La nación judía lo hizo. Añadieron regla tras regla a las que ya estaban en vigencia para demostrar la calidad y la intensidad de su devoción. La obediencia auténtica reconoce la voluntad de Dios y la obedece. Y obedece la totalidad de su voluntad. No es posible que alguien obedezca solo lo que desea obedecer de la voluntad divina y seguir diciendo que es un hijo obediente de Dios, como tampoco podría una mujer decir que solo está un poquito embarazada. ¿Se salvarán los desobedientes? En un sentido objetivo, sí se salvarán, pero no se salvarán en un sentido subjetivo. ¿Cómo puede ser? Esta es la explicación. Dios salvará a la gente que ha obedecido de acuerdo con la luz que tenía, pero no salvará a los que desobedecen a sabiendas. Santiago 4:17. A los que persisten en desobedecer a la voluntad de Dios, que conocen, se están oponiendo a la obra que Jesús desea realizar en sus vidas. Cuando una persona se convierte en cristiano, el Espíritu Santo le infunde el deseo de obedecer. Romanos 7:22. A menos que amemos a Dios sinceramente, no podremos guardar sus mandamientos de todo corazón. Lo contrario también es válido. A menos que guardemos sus mandamientos de todo corazón, nunca sabremos lo que significa amarlo de veras. Tal vez usted ha notado que el amor no se identifica por lo que es, porque es un misterio. El amor se identifica por lo que hace. Lea 1 Corintios 13. Y una cosa que el amor hace inevitablemente es obedecer de acuerdo con la luz que lo ilumina. Algunos procuran explicar que la obediencia es nuestra respuesta al amor de Dios. Espero que no sea así, porque mi registro de obediencia es patético. En efecto, sería una respuesta ofensiva. La obediencia no es algo que doy a Dios, sino más bien es algo que Él me da a mí. Jeremías 31:33. La obediencia es al mismo tiempo un don de Dios, como también es perdón de los pecados. Es el perdón la parte de Dios, y la obediencia es nuestra parte. Nuevamente la respuesta es negativa. Tanto el perdón como la obediencia, juntamente con todo lo demás necesario para nuestra salvación, son dones que Dios otorga a quienes se lo piden. Cuando entregamos nuestro corazón al Señor y decidimos vivir una vida victoriosa, Cristo nos concede dos dones: perdón por nuestros pecados y una actitud que activará el deseo de obedecer. El corazón humano tiene dos aurículas y dos ventrículos. La fe y la obediencia tienen la misma relación que estos. Son inseparables. La fe y la obediencia nunca podrán funcionar independientemente. La persona que ha sido perdonada
poseerá siempre el deseo de ser obediente. Así como Dios creó al hombre del polvo y aliento, y el hombre se convirtió en un ser vivo, también la justificación y la obediencia son la vida de lo que denominamos salvación. Tanto la justificación como la obediencia tienen su origen en la fe. Cuando Jesús justifica a una persona, también la santifica. Es decir, le concede el don de la obediencia. Nunca hace lo uno sin lo otro. La salvación en Cristo es indivisible. Debatir si la justificación es más importante que la obediencia, o viceversa, sería lo mismo que discurrir qué será más importante, nacer o estar vivo. ¿Ha oído usted decir, ahora que ha aceptado a Jesús como su Salvador, quisiera aceptarlo también como Señor de su vida? Esta pregunta no es válida porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, al mismo tiempo lo estamos recibiendo como el auténtico Señor de nuestras vidas. Es imposible que una persona reciba a Cristo como Salvador sin recibirlo al mismo tiempo como Señor de su vida. Pero, ¿qué diremos del ladrón crucificado? ¿Fue salvado aunque nunca obedeció a Dios? Amigo lector, Dios es Dios de los vivos. La salvación no debe considerarse como un beneficio que una persona recibe antes de expirar. En cambio, la salvación afecta a una persona viva. Lo que sucedió con el ladrón en la cruz no es nuestro problema, a menos que en este momento estemos en el umbral de la muerte. Si el ladrón crucificado hubiera vivido, no solo habría sido perdonado, sino además habría sido obediente. Jesús aceptó la voluntad por los hechos, porque conocía los pensamientos. No solo anhelamos ser perdonados por nuestros pecados, sino además ser sanados de los males, como el orgullo, el egoísmo, la concupiscencia, el mal genio y el espíritu de censura, males que están destruyendo la calidad de nuestra vida y hasta nuestra mente. Cuando enfermamos físicamente anhelamos restablecernos. Ojalá que reconociéramos que nuestra obediencia a Dios es una condición intolerable y finalmente fatal. La tensión, el debate e incluso la culpa se esfuman cuando comprendemos no solo la importancia de la obediencia, sino además que esta es un don de Dios. Cuánto gozo y bendición obtenemos cuando podemos decir, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Salmo 48. El cristiano victorioso no solo agradecerá a Dios porque Jesús perdonó sus pecados, sino además porque el Espíritu Santo está restableciendo en su vida la obediencia a su voluntad en todo sentido. Oración. Amado Señor, te ruego que me perdones porque en ocasiones combato contra la obediencia. Mi corazón natural es egoísta y porfiado. Siento vergüenza porque veo que suelo buscar excusas para justificar mi desobediencia. Perdóname por eso. Te agradezco porque eres paciente y tolerante conmigo, y también porque por medio de Jesús estás deshaciendo mi terca desobediencia y estás poniendo en mí una actitud que desea hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer cada día lo que te hace feliz. En el nombre de Jesús. Amén. Aplicación personal. Número 1. Adán y Eva no fueron puestos en el Edén porque eran obedientes, sino cuando desobedecieron fueron expulsados de él. De igual modo, Lucifer no fue puesto en el cielo por causa de su obediencia, sino cuando se puso desobediente, fue expulsado. Necesitamos comprender que el propósito de la salvación es restaurar la obediencia como existía en la creación de Dios. Si Dios llevara al cielo gente reconocidamente desobediente a su voluntad, también tendría que llevar de vuelta a Satanás. Dios salva a las personas que en su fuero interno desean ser obedientes. Número 3. Jesús no dejó de ser obediente para que nosotros pudiéramos continuar siendo desobedientes. En cambio, obedeció a su Padre hasta en los mínimos detalles de su vida, para poder concedernos el don de la obediencia. La salvación no hace innecesaria la obediencia. Número 4. El mayor gozo del cristiano victorioso es hacer la voluntad de Dios. Ore para que Dios le infunda el deseo de obedecerle, hasta en los menores detalles de su vida. Gloria a Dios. Un capítulo muy interesante, interesantísimo, lo que acabamos de leer en este capítulo 5 de El cristiano victorioso y la obediencia. Y sin nada más que decir, que fuimos creados para obedecer. Ese es nuestro propósito en la vida, obedecer a Dios. Así que
Hermanos y amigos, nos vemos mañana en el próximo capítulo de El Cristiano Victorioso. Que Dios les bendiga a todos.